Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, otra sesión conmigo. Decía unos amigos días pasados que estaba bien que yo haga este programa, porque dice, lo haces en el fin de semana, estamos todos en casa, es una buena hora, y después que termina dice, te criticamos. Bueno, está bien, por lo menos me escuchan y después me critican, ¿no? Peor sería que me critiquen sin escucharme. Y hablando de críticas, estuve pensando a quién visitar esta semana. A uno, al otro. Y dije, no, voy a ir a ver a alguien relacionado con la salud pública. Y me dicen, un amigo con el que estaba hablando dice, te tiro una pregunta para que le hagas. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Por qué el promedio de vida de las mujeres es mayor que el de los hombres? Bueno, es una pregunta que yo la puedo hacer, pero que no se la voy a hacer a mi entrevistado del día de hoy, porque estamos en una situación que las mujeres, que los hombres, que la igualdad, y entonces voy a dejarlo esto quizás para el final, si las circunstancias se dan. Ahora yo quiero hablar de la gente, de la persona, de mi entrevistado, de cuando era chiquito y fue creciendo, y se va a acordar que la escuela primaria, que la secundaria, que las travesuras que hizo, que el sí, que el no. Bueno, ¿y quién es mi entrevistado? ¿Cómo le va, doctor Zapico? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por venir. Mucho mejor así. Cuando decimos que vamos a hablar con el doctor Zapico, te dice, el de salud pública, sí. Bueno, pero vamos a dejar momentáneamente el tema de la salud, porque pensamos que la gente está más o menos bien atendida, ¿no? Y pueden esperar a que finalicemos el programa para que después nos hagan todos los problemas que tengan, ¿no? Y vamos a tratar de darle la solución posible. Dígame, doctor, ¿cuánto hace que está ejerciendo usted acá en Resistencia? Vine de vuelta, de dar muchas vueltas por varios lados, pero volví al Chaco en el año 2001. 2001, diciembre del 2001. En diciembre del 2001. Después de un tiempo que estuve viviendo en Buenos Aires y tomé la decisión de volver a mi provincia. Bueno, si me dice el 2001, era una época que tenía sus congestiones sociales. Sí, época complicada. No era tan complicada en la época que uno mentalmente estaba viviendo. ¿Qué quiere decir? Uno cuando se instala en una provincia tiene muchas cosas buenas, y más si en su provincia. Sus amigos, que hace muchos años que no estaba con ellos, la familia, volver a la calle, volver a su ciudad y traer, después de mucho tiempo, cosas nuevas para el lugar donde uno quiere trabajar. Y eso a veces uno toma decisiones, es decir, me vuelvo a radicar a mi provincia y todo va a estar bien. Ese 2001, es más, llegamos en un diciembre del 2001, cuando de un día para otro todo el país había convulsivado, las cosas que se habían prometido no se cumplían en el trabajo y la pasamos bastante complicado en una provincia que uno no lo conocía como profesional. Entonces, uno tuvo ese 2001, finales, 2002, 2003, trabajando en guardias en sanatorios, época que no le andaba económicamente muy bien porque pagaban con bonos, quebrachos, no teníamos estabilidad, y con una decisión de muchos años haber trabajado en un hospital de alta complejidad en Buenos Aires y bueno, vuelvo a mi lugar donde me formé y dejo mi provincia. 1000 veces pensé tomar la ruta 11 y volver para Buenos Aires de vuelta, porque realmente teníamos trabajos, pero eran trabajos muy
poco pagados con respecto a lo que antes vivíamos y además no eran fijos. Recién 2 años después, por cosas fortuitas de la vida, me llaman del hospital pediátrico, el Avelino Castelán, para hacer terapia intensiva, que era lo que yo me había formado. Claro. La terapia intensiva era mi posgrado de pediatría y después hice 2 o 3 años de terapia intensiva, cosa que no había hecho desde el 2001 porque no tenía los medios, no tenía las posibilidades. Las terapias privadas estaban ya ocupadas con profesionales y lo público no había lugares para entrar. Así que entré en el 2003, octubre del 2003, a la terapia del Hospital Pediátrico Viejo, el fondo, un pasillo, 4 camas de terapia intensiva, teníamos 2 o 3 respiradores, 4 pacientes, enfermeros y mis compañeros nuevos de trabajo. Comencé en el hospital con un contrato de obra, o sea, tampoco teníamos la capacidad de un especialista con 2 especialidades tomarlo de otra forma, sino era un contrato de obra, como muchos compañeros en esa época, durante la precarización laboral en salud siempre estuvo, y todos entramos al sistema de salud, la mayoría con un contrato de obra, que no teníamos pertenencia, no teníamos obra social, no teníamos aporte jubilatorio, pero sí una estabilidad y querer estar en su lugar. Y ahí comencé en octubre del 2003, ingresé de vuelta al sistema de salud, la primera vez que entro a un sistema de salud público de la provincia, y comenzar a caminar en ese hospital. Ya había comenzado a hacer algo de consultorio en pediatría, pero recién cuando uno toma conciencia de que en un estado lo mira el profesional o cualquier persona que trabaja en salud, se siente contenido. Y este fue el camino del 2003 en adelante. Estaba casi 15 años de estar en el sistema de salud chaqueño, reingresando a la provincia. ¿Se siente conforme? Sí, me siento conforme de haber tomado la decisión de volver. O sea, uno en Buenos Aires alcanza ubicaciones estratégicas en hospitales. Muchas veces uno en la medicina no busca, o en los hospitales de alta complejidad como el hospital italiano, normalmente uno no busca el genio, porque muchas veces el genio médico no se encuentra, sino se encuentran equipos de medicina. Uno es parte de un equipo de medicina liderado por un jefe, por un grupo de personas, y que se amalgama o no al sistema. Y esa responsabilidad creo que es lo más importante cuando uno elige armar equipos. Y esto uno lo aprende en el trabajo. Cuando comienzan las residencias, ve gente muy formada, pero lo que le da la elegibilidad del equipo es que sea una persona confiable, la confiabilidad de sus jefes. O sea, uno puede tener pacientes, puede tener mucha tecnología, pero lo que siempre le llama la atención a estos equipos importantes de Buenos Aires es que sea una persona confiable. Confiable en el sentido, cuando uno va creciendo, es que las guardias las cumpla, que haga bien las cosas con los pacientes, que las indicaciones estén establecidas, que respondan a los parámetros de una organización, como es el Hospital Italiano, un servicio de pediatría inicialmente, como es la residencia, lugar formativo, ser buena persona, en el sentido de aceptar el equipo. Y uno va creciendo en una institución como el Italiano y se da cuenta que por la acción, no quizás por la inteligencia, sino por cómo transita en la estructura de un sistema, va ganando tiempo y espacio. Bueno, hice los 4 años de residencia en el hospital. He rotado por otros hospitales en ese momento, pero siempre elegí el Italiano. ¿Por qué? Porque es un lugar formativo y que se le da tiempo a la asistencia y se da tiempo a la docencia. Y una terapia intensiva como la que estaba en ese momento, año 99, 98, con mucha tecnología y muchas cosas nuevas para traer a la provincia, porque uno siempre que estaba ahí pensaba cómo volver y cómo hacer las cosas para cuando me toque. Y uno veía cirugías cardiovasculares, postoperatorios, pacientes del interior,
tratamientos con respirador, o sea, un montón de cosas que yo la iba metiendo en el bolso para decir, bueno, en algún momento esto va a servir. En el tiempo sirvió, la terapia intensiva pediátrica es una especialidad joven dentro de toda la medicina, de personas que ya no somos tan jóvenes. El equipo mío de terapia intensiva, que eran mis compañeros, somos personas entre 44 a 50 años, para ser guardia ya es un equipo añoso, pero es una especialidad joven. Y en el momento que llegamos en el 2003, recién se avisoraba una terapia intensiva como la que tenemos ahora. Ahora, y esto no es porque ahora sea ministro, sino todos los gobiernos anteriores han generado la necesidad de hacer un hospital, hacer un nuevo hospital pediátrico, salir de esa final de sala de internación con 4 respiradores y tener una terapia intensiva pediátrica como la que tenemos, generar nuevas cirugías, nuevos tratamientos. Antes, 10, 12 años atrás, muchos pacientes entraban a nuestro hospital y a los 3, 4 días se derivaban a Buenos Aires, tanto públicos como privados. Era la mayoría de las criticidad o pacientes semiscomplejos, la vía era una ambulancia y estar en el Garrahan, en otro hospital, y nosotros en el tiempo el sistema ha comenzado a tener una capacidad de tratamiento de pacientes y ahora sabemos que muchos pacientes no se derivan porque se tratan en el pediátrico, pacientes quemados que antes se derivaban se tratan en el pediátrico, pacientes neuroquirúrgicos que antes se tenían que derivar se operan por personas que se formaron en Buenos Aires y ya están acá. O sea que 12, 13 años, 14 años, el hospital cambió. Y eso está bueno porque todo lo que nosotros veíamos en Buenos Aires, cuando nos formamos, y en mi caso y mis otras compañeras que se formaron en el Garrahan o en otros hospitales, podemos hacer medicina acá, en nuestra provincia, y generar formación, porque lo que tenemos en los hospitales públicos, la capacidad formativa, que quiere decir, eso es uno de los hitos fundamentales del sistema de salud. Nosotros normalmente formamos en todos los hospitales provinciales entre 150 a 200 personas de diferentes especialidades, desde enfermeros hasta médicos, bioquímicos, kinesiólogos, para que vengan y se queden en la provincia trabajando en diferentes medios. Y eso es algo que en el pediátrico se caracterizó, generación de pediatras. Muchos pediatras quedan en el lugar, muchos pediatras se van a Buenos Aires y vuelven, muchos pediatras se pierden en el interior o en otras provincias. Y lo que nosotros podemos es decir que formamos gente en este momento, que la terapia intensiva pediátrica es un lugar que por múltiples causas no es un lugar donde el médico elige. En los últimos 5 o 6 años hemos formado 3 o 4 terapistas que están en la provincia. Y formar un terapista intensivo pediátrico realmente es un hito porque son muchos años de trabajo para formar, lo que quiere decir el que se forma en terapia intensiva pediátrica elige cuando ya hace 2, 3, 4 años que hace pediatría y después ingresa a una beca de formación de terapia intensiva. Y esto es importante para el médico porque mientras uno le va enseñando y otro va tomando conocimientos y va creciendo dentro de una especialidad, hace asistencia, hace guardias. Imagínense una residencia, de cualquier tipo de residencia. Es un médico que en 3 años agarra el trabajo de un especialista. ¿Qué quiere decir? Tiene que saber una técnica, tiene que saber estudiar, tiene que saber asistir. Y en 3 años, en forma intensiva, tiene que tener toda la capacidad de sostener a un paciente, sea quirúrgico, sea clínico, sea un neumonólogo o sea un terapista intensivo. Y esa formación, que son horas de vuelo, como dicen los pilotos, es estar en los hospitales. Por eso muchas veces uno ve médicos formados dentro del sistema de salud y bueno, eso es un hito dentro no del Chaco, de todos lados, es la formación de los hospitales públicos.
porque la mayoría de las provincias, las residencias de diferentes especialidades son del hospital, y son del hospital público, que es una de las cosas que capaz que no se ve, pero la formación que se tiene, porque tiene el paciente, porque tiene medios, porque hay docencia, porque hay un lugar para dar docencia, es importante, y lo da el sistema de salud. Cuando uno sale a un sistema ya privado, la docencia casi desaparece. ¿Por qué? Porque la docencia es un curso, es un congreso, por internet es más fácil ahora, pero el tiempo de un pase de sala, revisar los pacientes con un médico en formación, ir a un ateneo, ver un paciente raro que aparece en el hospital y comentarlo, eso es en el sistema de salud. Y a veces esas cosas en la vorágine del día, en el vorágine de un consultorio privado, de un sanatorio, ya se perdió. Y es una de las cosas que uno está orgulloso del sistema de salud cuando el sistema formativo de docencia se mantiene. Cuando uno ve que hay clases, cuando ahí está de guardia el residente o que ve los residentes en las guardias, es importante porque el sistema formativo sigue generando y eso está bueno. Doctor, quiero preguntarle acerca de este comentario que nos acaba de hacer usted de la salud pública en pediatría. El médico se va formando, va obteniendo más conocimiento, se va especializando. También me llena de orgullo a mí estar en una provincia que hace esa tarea, pero necesita elementos materiales para esa tarea. Junto con la formación de los nuevos pediatras, se fue aumentando la capacidad de elementos que tiene el médico para atender. Sí, lo que uno tiene que establecerse que es una provincia que es una provincia que tiene cierta capacidad de atención y que uno tendría que valorar dentro de la pediatría o dentro de la clínica o dentro de cualquier sistema es dónde invierto inicialmente en la atención. En este momento hay un gran hospital pediátrico que tiene una complejidad importante, que resuelve gran cantidad de patologías de la provincia y de la región. Un hospital o dos hospitales con capacidad de resolución de patologías de mediana a compleja capacidad, estabilizarla y derivarla al hospital pediátrico. Y una de las cosas más importantes que nosotros a veces, como en esta ubicación, siempre dice la atención primaria es lo más importante, los efectores primarios, los centros de salud. Pero cuando tiene que invertir, a veces invierte en los hospitales porque es donde se resuelve la gran mayoría de las patologías. Entonces, si usted me dice, ha cambiado el sistema pediátrico de atención, en el hospital central se ha invertido y se invierte mucho dinero en tecnología, en procesos. En el resto de la provincia, Saspeña, Castelli, San Martín, Villa Ángela, que son los hospitales regionales, también se invierte, pero quizás la especialidad pediatría o otras especialidades generales no tenemos mucha capacidad porque a veces tenemos muy poca cantidad de profesionales. Se invierte en la estructura, en el sostén técnico, pero invertir en la atención se invierte y muchas veces no se consiguen los resultados. Lo más fácil de un sistema es poner un aparato. Eso muchas veces uno le pregunta, ¿y si vamos a inaugurar un tomógrafo en Castelli? Bárbaro, está perfecto. Pero funcionalizar ese sistema a veces no es lo mismo que poner un aparato, armar una estructura. Los procesos profesionales a veces, me encantaría que en Castelli en este momento, que tiene tomógrafo, se pueda realizar cirugías o neurocirugías si yo tengo un especialista. Cuando yo tomo una definición, en este momento de la salud,
En este momento de la salud yo tengo que determinar si tengo posibilidades, no de hacer un hospital. Y esto es una visión particular en la práctica, porque la estructura a veces se hace, no se sostiene en el tiempo, pero se hace. Hospitales se hacen, lo que a veces no se sostiene en el tiempo es la funcionalidad de los sistemas. Entonces, yo en el hospital de Castelli, que es un hospital que se ha invertido mucho dinero para una zona alejada de la provincia, que hace 10, 15 años los pacientes llegaban con una capacidad muy crítica de transporte. Y ahora uno puede decir, bueno, tengo un hospital muy bueno, no me alcanza a veces los procesos. ¿Qué quiere decir? Me encantaría que en este paciente hay una terapia intensiva, hay un tomógrafo y se pueda operar de un hematoma extradural. A veces las especialidades no llegan a esos lugares y eso es la inversión que uno tendría que generar. O sea, con todo ese dinero que se puso, tendríamos que tener esos procesos. Pero muchos de esos procesos, uno puede tener el dinero, pero no tiene los profesionales. Entonces, en pediatría uno tiene que elegir la ubicación. Nosotros sabemos que muchos procesos comienzan y se quedan en la provincia, en el hospital pediátrico, porque generamos en lo mejor posible una red sanitaria. En este momento, en el Chaco, la mayoría de los procesos terminan en el Perrando, muchos terminan en esas peñas, pero si no, la complejidad del hospital no lo da, terminan en el Perrando, y Castelli, muchos procesos ya se resuelven, pero los de alta complejidad se derivan en el Perrando. Y usted me dice, ¿y por qué no generamos que todos los hospitales tengan una autonomía? Porque es muy difícil, porque los números de procedimientos y especialidades a veces no alcanza para toda la provincia y muchas se radican en grandes ciudades. Entonces, una capacidad que tenga un neurocirujano o un cirujano infantil, no un cirujano general, en Castelli, es mucho más difícil para asentarlo y para que se quede que poner un tomógrafo. Y esto es una realidad de la medicina. No es lo más difícil, aunque estemos en época de crisis, en épocas malas, poner un tomógrafo para que dé un diagnóstico de una lesión cerebral en una hemorragia. Muchas veces es mucho más difícil organizar un sistema que dé una buena atención, que ese tomógrafo lo vea un médico radiólogo, que lo haga un técnico radiólogo y que termine en la mano de un especialista y que pueda ser drenado en ese lugar. Ese es el objetivo del sistema de salud. En este momento, muy pocos lugares de nuestro esqueleto de hospitalario lo puede hacer. Perrando, Saspeña y pediatría solamente en el Avelino Castellán. Y esto en la realidad no es una deficiencia, porque si yo tengo un buen sistema de transporte y de aeroderivación, puedo tener una buena resolución. Y tengo que mejorar el sistema que tengo. Tengo que ser efectivo los 365 días dentro de un hospital que me pueda resolver permanentemente una patología crítica. A veces, y en este momento, la realidad es que muy posiblemente los 365 días yo no tenga esa capacidad en todo mi sistema de salud, pero sí puedo derivar en 1 o 2 centros que permanentemente dan la atención. Y lo otro es la atención primaria. Este tipo de medicina gasta dinero, mucho dinero gasta. Y la atención primaria gasta menos dinero, resuelve muchos más problemas si los sistemas funcionarían. Uno ve, es un cálculo en muchas provincias, hospitales complejos y centros que a veces funcionan y a veces no. La mayoría de las personas a veces pasan de largo por los centros de salud y terminan en las guardias de los grandes hospitales, porque están 24 horas, porque tienen la medicación, porque tienen las imágenes, pero la inversión en algún momento es que nuestros centros de salud tengan la capacidad de atención, y la capacidad de atención es que tenga el personal, tenga la estructura y en tiempo. Y uno sabe que muchos de nuestros centros de salud en diferentes partes de la provincia a veces no están los especialistas porque están centralizados en los hospitales. Los costos o montos que uno paga es mucho mayor. Bueno, y uno dice, bueno, vamos a poner la plata más en la atención primaria. Igual sigue siendo la medicina actual muy hospitalaria central.
El paciente a veces va a un centro de salud porque lo vemos. Hay muchos piques, nosotros llamamos piques, que consultan en varios lugares. Tenemos 2.600.000 consultas al año en el sistema de atención, pero vemos que también consultan un día a la mañana y a la tarde están en un centro de salud y a la noche terminan en un hospital. Porque muchas veces la medicina vende que donde se hace medicina y se sana es en los hospitales y no en los centros de salud. Y muchas veces nosotros no consultamos cuando estamos sanos, muchas veces consultamos cuando estamos enfermos y no nos alcanza lo que nos dice un médico general. Queremos que nos saquen un laboratorio, una placa y que nos vea un especialista. Creo que esta es, no solo en la provincia, a nivel nacional, lo que uno trata de generar. La salud, que sea más atención primaria y con menos cantidad de pacientes en los hospitales. Esto es un proceso realmente, si uno quiere cambiar la medicina de un año para otro o de 3, 4 años para otro, a nivel provincial está errado. Esto es un proceso que si yo estoy mañana acá y mañana salgo de funcionar y me vuelvo al hospital, el ministro que tiene que venir tiene que seguir más o menos con la misma idea y la nación tiene que tener la misma idea, porque esto no se hace de un día para otro, una persona genera un cambio. Es un proceso de muchos años que lleva este tipo de atención. Brasil lo ha hecho con una inversión gigantesca en 5 a 10 años. Nosotros hacemos algunas veces movimientos que queremos realizarlo y siempre volvemos a invertir en los hospitales. Y en este momento, cuando todo económicamente nos cierra, la atención a veces es donde más cae la gente. Esta es una de las realidades, cuando económicamente un Estado no tiene una capacidad de tener trabajo, no tener sustento, muchos pacientes van hacia los hospitales. Muchos pacientes que tenían antes obras sociales van a los hospitales públicos. Y muchas obras sociales que tenían potencia económica no pueden hacer tratamiento en el sanatorio y terminan en los hospitales. O sea que todo genera la respuesta e inversión a los grandes hospitales, porque si uno ve o sigue la evolución de las noticias, el hospital Perrando tiene falta de tomógrafo y es importante, pero muchas veces el tomógrafo se arregla el otro día, pero él está dando funcionamiento a todo un nivel privado que a partir de 1 de la tarde no tiene tomografía, un fin de semana resuelve todos los procedimientos quirúrgicos, igual que el pediátrico, igual que Saspeña, igual que Castelli. Es la medicina de esta provincia y en muchas otras provincias son dependientes la población en un 60 a 80% del sistema de salud público. Bueno, nos hemos tomado unos minutos de descanso y vamos a seguir conversando con el doctor Zapico, que no es casualidad, pero es el mismo Zapico que ustedes saben, que es el ministro de Salud de la provincia. Nos ha hablado durante un par de minutos acerca de la atención en el hospital pediátrico, de cómo se manejan en el interior. Y ahora yo quiero saber otra cosa. El doctor Zapico ahora es ministro. Antes de ser ministro ya era médico. Antes de ser médico fue estudiante. Y sí, y fue tan travieso como usted, como yo, como todos los que estamos acá. No sé si nos va a contar las travesuras porque ustedes saben que tiene que conservar cierto almidón. Cierta rigidez en el cargo. Lo del almidón es algo que me dijeron antes de entrar, por eso yo lo recuerdo, ¿no? Yo quiero preguntarle, y estoy seguro que me va a decir la verdad. El doctor Zapico, cuando era un pibe, era chiquitito, travesuras hizo. ¿Cuál es la primera travesura que se acuerda? Yo vivía... La vida de mi familia fue... mi papá era bancario, entonces al ser bancario teníamos muchos traslados y en los primeros 6, 7 años
hasta llegar acá, en el 83, cada 3 o 4 años a nosotros nos trasladaban. Y hace cada 3 o 4 años comenzamos, toda mi familia, a tener grupos de personas, colegios, amigos, bastante rápido de hacer y perderlos, porque la vida del bancario normalmente es bastante complicada y hay muchos amigos de diferentes lugares. He vivido en Santa Fe, donde nací, viví un poco en Salta, que no me acuerdo porque era muy chico, viví mucho tiempo en Paraná. Y cada lugar uno tiene historias, porque en un lado comencé a hacer la primaria, del otro lado terminé de la primaria y comencé la secundaria y vine para acá. Tengo muchos amigos, generalmente mi vida era muy tranquila, no fui una persona de generar mucho disturbio dentro del grupo familiar. Fui el tercero de 2 hermanas mujeres y una familia chica que se trasladaba, o sea, inicialmente cada vez que íbamos a una provincia nueva. Quiere decir que fue un chico privilegiado. 2 hermanas mayores, sí. El primer nene. Claro, sí. Y con mucha relación con mi viejo. El bancario es una persona que trabaja mucho tiempo, sale a 6, 7 de la tarde y está con su familia. Y bueno, esto es lo que me toca a mí. Yo fui muy amigo de mi papá. Y también le gustaba el campo, así que donde nos trasladaban siempre buscaba una quinta y era la idea de ir con él, acompañar con los albañiles. Yo acompañaba de muy chico con él, le gustaba plantar árboles, yo lo ayudaba. Tuvimos una quinta en Santa Fe, una quinta en Paraná, y cada vez que terminaba esa época volvíamos a otra provincia y hacíamos lo mismo hasta que llegamos acá. Pero mi época más vivida de jóvenes en Paraná, teníamos mucho contacto con gente que estaba en un club de rugby. Yo no jugaba al rugby, pero teníamos las amistades ahí. ¿Por qué? Porque había un lugar donde nos permitía tener un grupito de caballos donde podíamos andar con ellos y cuidarlos, y los fines de semana andar por el campo y volver a la ciudad en Paraná. Y esos son unos vívidos recuerdos que tengo de mi infancia, permanentemente estar con un grupo de amigos andando a caballo por el interior de esos campos todos los fines de semana y volver a la ciudad el domingo a la noche a la escuela y pasar toda la semana esperando el fin de semana. Creo que esa fue una de las mejores etapas de vida, la juventud, y venir acá de vuelta a mi provincia en el año 83, en el segundo año del colegio secundario. No, pero antes fue al colegio primario. Primario sí, el primario comencé en Santa Fe. Y esto es una de las cosas que muy pocos la saben, pero lo saben mis compañeros de terapia intensiva. Yo debo ser una de las pocas personas que repitió primer grado. ¿Que repitió primer grado? ¿Por qué? Porque comencé en Santa Fe, primer grado, y en ese momento, al pasar al segundo grado, pasó a segundo grado de Paraná. Y esta es una de las cosas que es importante reconocerla. Una familia de clase media con la mía, que me llevaba al médico, que me llevaba a todo, pero no se dio cuenta que no veía bien. La maestra de segundo grado de Paraná, en las primeras semanas de vida, de la primera semana de cursado, se dio cuenta que no tenía una capacidad visual y que mis rendimientos en matemáticas eran aceptables, pero en castellano eran desastrosos. La llama a mi mamá, a mi papá, y me dice: mira, este chico no está viendo, llevan un oftalmólogo. Inmediatamente me llevaron, tenía una deficiencia en el ojo derecho, casi no veía nada, me pusieron lentes, pero como no tenía una capacidad de andar bien en el colegio en los primeros 15 o 20 días, mi papá decidió que comience de vuelta. Así que volví a comenzar en Paraná desde el primer grado. Así que hice primer grado, segundo grado, y el primer grado lo hice de vuelta. Y de ahí en adelante no tuve inconvenientes. ¿Y qué se acuerda de la primera maestra? Sí, la primera maestra. La primaria en Paraná fue marcadora. ¿Por qué? Porque primero eran compañeros nuevos, yo vivía en Santa Fe. Claro. Y me senté en el curso, y a los 15 días
estaba en primer grado de vuelta con otro grupo de alumnos y compañeros nuevos. Y esa maestra de primer grado me acompañó, no todos los años, pero esa maestra fue la que me cambió la visión de cómo yo estaba funcionando en el colegio. Entonces, esa persona siempre fue permanentemente hasta el tercer o cuarto grado, se preocupó por mí. O sea, me encontró una deficiencia visual, la diagnosticó, activó a mis papás, fui al médico y comencé de vuelta a primer grado. A partir de ahí, esa señora fue muy importante porque fue un marcador. Cosa que en el tiempo es algo, que una de las primeras cosas que hice como ministro es contacto con educación para decir, bueno, de acá en adelante, todos los chicos se le enseña a los maestros a diagnosticar deficiencia en la visión. Lo primero, si ve, no ve, y si no ve, que puedan determinar a los padres decirle, su hijo tiene un defecto en la visión. Muchas veces ese programa que a veces se llamaba Ver para Crecer había desaparecido. Bueno, este año con todos los problemas económicos lo estamos desarrollando, pero es por un problema que yo he tenido cuando era chico. A partir de ahí, obviamente que los defectos visuales en los chicos es importante diagnosticarlos tempranamente porque repercuten en el estudio. Y bueno, esta es la idea de generar. Pero el primario para mí fue un marcador porque a partir de haber solucionado eso, me sentí más cómodo y pude pasar todos los años hasta séptimo grado sin problema, que obviamente a uno le costaba. Bueno, pero entre el séptimo grado y ese primer grado hubo otras maestras. Sí, la maestra, había maestras, la de cuarto grado, una maestra que tuve en Paraná, muy exigente, me acuerdo todas las mañanas. Ese año fue uno de los años más complicados porque nos hacía estudiar mucho más que en los años anteriores. Y fue una maestra marcadora. ¿Por qué? Porque ese mismo año en la escuela de Paraná nos hacían estudiar a la mañana y también a la tarde. Entonces, todo el colegio, todo el grupo, tenía un horario de trabajo mucho mayor, que ahora era diferente en los primeros grados y después que fue ese único año porque fue una época que esa escuela de Paraná, que era muy vieja, fue a un lugar nuevo y ese año nos marcó porque llegamos a las 10, 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde y después teníamos actividad física ahí. Estoy hablando del año 77, 78, que era una época importante para el aprendizaje. Y ahí uno genera las primeras amistades, que son amistades que en el tiempo ya no estaban cerca porque eran en una ciudad totalmente diferente a la que vivo, diferente a la que viví 6, 7 años después, pero las imágenes de Paraná y los primeros años del colegio para mí son muy importantes. Finaliza la escuela primaria. Sí. ¿Quién toma la decisión de seguir estudiando? ¿La familia o usted? No, creo que nunca pensé en no estudiar porque era como seguir un estamento familiar. Mis hermanas estudiaban, teníamos la posibilidad, fuimos siempre clase media, gracias a Dios no nos faltó, no tuvimos grandes cosas, pero nunca nos faltó la previsibilidad de decir, alguien no tiene que estudiar. No, es una familia de un bancario que siempre llegó a fin de mes sin problema. No tuvimos una vida exageradamente importante, pero una familia que mis 2 hermanas se recibieron, siempre estuvimos juntos y me dio la capacidad de entrar en un colegio en Paraná, primer año, y ya comenzaron la secundaria. Mi idea era un secundario contable, porque era un buen colegio. Estudié mucho para entrar a ese colegio porque era con exámenes, antes había exámenes de ingreso. Era un colegio que solamente entraban 20 alumnos, un solo secundario, un solo año de primer año, o sea que rendimos un examen, muchos chicos de la provincia o de la ciudad de Paraná, y entramos muy pocos, y bueno, me tocó por suerte y por estudio entrar a ese colegio que
es el primer año que yo estuve en el secundario. En Paraná, porque al año siguiente ya vine a vivir acá. Le tocó el traslado a mi papá y acá es donde volví al Colegio Don Bosco de Resistencia, donde comencé a ver mis compañeros, que son los compañeros del secundario que actualmente tengo durante 30 años. ¿Cuánto tiempo hizo el secundario en Paraná? Un año, el primer año. Terminé el primer año y al partir del primer año, final del primer año, ya el segundo año lo hice acá en Resistencia. Acá en Resistencia. Sí, comenzar todo de vuelta. Una ciudad que no la conocía porque toda mi familia es de Resistencia y del Chaco, pero yo nunca había vivido. O sea, mi papá los trasladaron de una ciudad para otra, que fue Santa Fe, cuando mi mamá estaba embarazada. Yo nací en Santa Fe. Después de 12, 13 años de dar vuelta por diferentes lugares, volvió la familia original conmigo, que nadie me conocía, porque todas mis hermanas nacieron acá en la provincia, pero yo ya había vuelto en el segundo año del secundario. ¿Mucha diferencia de edad con sus hermanas mayores? No, son 8 con la mayor y 4 años con la del medio. O sea, cada 4 años mi papá tenía un hijo. Cada un mundial parece que aparecía uno. Cada mundial. Cada mundial aparecía uno. Muy bien eso. ¿Y qué le pareció los nuevos compañeros de estudio? Una provincia diferente. O sea, con respecto a lo que vivía, Resistencia fue una provincia inicialmente más difícil. Porque primero el calor. O sea, uno hacía calor en otra provincia, pero nosotros siempre nos trasladamos en enero y caer al Chaco en enero y no tener posibilidades de tener otra temperatura es complicado. Otra cosa que a mí me llamó la atención es que todas las casas acá tenían aire acondicionado. En Santa Fe o Paraná nosotros no teníamos aire acondicionado y acá se tenía que vivir con aire acondicionado en esa época, 83, 84. Parecía un lujo allá, pero acá era una necesidad. Y los compañeros inicialmente es más fácil uno hacer amigos cuando está en una primaria que instalarse cuando uno está en una secundaria y en otra provincia. Pero creo que esta provincia tiene muchas cosas en esa época, que esto era el interior, bien una provincia del interior. Las amistades que yo generé en ese nuevo año de secundario son los amigos que yo tengo en este momento y que quizás son las personas que a mí me hicieron volver a la provincia. Porque son los amigos que todos los martes nos juntamos a comer asado, 30 y pico años después, que permanentemente nos estamos mensajeando, que me mandan WhatsApp de lo que estoy haciendo, me sacan en los diarios por qué salías así. O sea, permanentemente mi grupo de 5 o 6 amigos del secundario están conmigo actualmente en la vida. Cada uno con sus problemas, con sus separaciones, con sus hijos, pero siempre ese núcleo cercano de 5 o 6 amigos y el de 20 del Colegio Don Bosco de la promoción siempre está cerca todos los días. Desde que uno se levanta a la mañana, aparece un WhatsApp, ¿cómo estamos? Es una cosa importante de arraigo que tengo con esta provincia. ¿Buena formación en el colegio? Buena formación, yo creo que sí. Buena formación, porque la formación se ve cuando uno entra a una facultad y dice, bueno, lo que hice en el primario y en el secundario lo puedo sostener en un terciario. Creo que lo que a mí más me impactó de mi secundario es la generación de grupos que hicimos. La amistad entre nosotros es muy fuerte. Y también el colegio ayudó, porque el colegio, uno no jugaba al básquet, pero había básquet y podía acompañar, hacía tardes de fútbol. El Don Bosco aglomeró un grupo de personas que después, en el tiempo, uno lo ve, son algunos profesionales, otros son comerciantes, muchos en el consultorio me llevan sus hijos, ahora me traen sus nietos. O sea, que esta forma de vivir, de amistad, la estamos llevando ya con tipos de 50 años, con cada uno con sus profesiones, pero no dejamos de perder la sensación de que uno tiene un amigo cerca y pasa algo y uno está. Y esto es lo que uno vive con esta provincia.
¿Por qué decidió ser médico? ¿Por qué? Primero no quería ser médico, quería ser farmacéutico. Pero en este momento, bueno, le pregunté a mi papá, quiero hacer farmacia, me dice, pero nunca vamos a poder ponerte una farmacia, siempre vas a trabajar en la farmacia de otro, es imposible económicamente que nosotros como familia podamos hacer una farmacia. Y siempre se rodeó mi familia de, mi hermana se había casado con un médico y hacía pediatría, es un pediatra de la ciudad, y bueno, sí, la posibilidad de hacer pediatría y hacer medicina surgió. Y fue ese febrero, marzo, que 3, 4 compañeros del secundario, muy amigos míos, vamos a ser médicos todos, y nos fuimos a anotar a la Universidad de Corrientes, de los cuales 4 o 5 terminamos siendo médicos, hicimos la facultad juntos, estudiamos materias juntos, y nos recibimos entre esos años, 1 o 2 años de diferencia, nos recibimos 4. Creo que para estudiar carreras de esa característica uno tiene que tener soporte familiar y uno tiene que tener soporte de amistad, aparte de estudiar. Son carreras muy largas, muchas materias, muchas idas y venidas, muchas noches de estudio, y armar un grupo de amigos que estamos estudiando medicina y que nos recibimos fue una de las cosas también que más valoré en la época de estudio. Uno se recibe de médico y bueno, y ahí empieza otra cosa. No es solo recibirse de médico, es buscar qué especialidad uno puede elegir, cómo elegirla y dónde elegirla. Inmediatamente uno siempre quiere llegar a ser el mejor de su tema. Y en la Argentina había 2 o 3 residencias que realmente daban la definición de un futuro importante: el Garrahan, el Electropediatría, el Niño, el Casa Cuna y el Hospital Italiano. Tomar la decisión de volver a salir de la provincia durante muchos años, también una decisión de vida. Es más fácil, bueno, me quedo en la provincia, o si puedo entrar a un hospital, veo cerca, tomar ese día que uno toma el colectivo para instalarse en Buenos Aires, me prestaron un departamento prestado para ver si me instalaba, rendir mi examen de residencia e instalarse en Buenos Aires, en una ciudad que para la gente del interior no es fácil. Uno que no tiene mucho interior y mucha ciudad del interior, vivir en una ciudad tan grande como Buenos Aires y nunca haber estado en una ciudad, yo siempre le digo a los residentes, es una inversión de tiempo. A veces sale, a veces no sale. Instalarse en Buenos Aires y entrar en un hospital de características internacionalmente avalado es una inversión de futuro, no solo hacer una residencia. Estar en un hospital como el Italiano, estar 4 años haciendo una residencia, obviamente que el Italiano le da mucha chapa a uno siendo médico, porque es un hospital importante, pero los hospitales importantes a nivel nacional pagan muy poco. Y eso a veces es una definición. Uno va a un hospital no tan importante para ganar más, o un hospital importante para ganar poco. Porque el hospital italiano en esa época, y debe ser igual, eran los sueldos más bajos que teníamos de los sistemas de residencia. Entonces, tomar esa decisión de hacer 4 años en ese hospital, que es una inversión. ¿Por qué? Porque son los 4 años que uno vive en la medicina su mejor momento médico. ¿Qué quiere decir? Acompañado, docentes que los acompañan, están los pacientes, mucho estudio, después sale a la vida. Bueno, hice la especialidad de terapia intensiva, que son 2 años más, me quedé 1 año en el Hospital Italiano de planta, y ahí tomé la decisión de decir, bueno, me quedo en Buenos Aires o vuelvo a mi provincia. 2001 ya empezamos, cuando comenzamos, diciembre del 2001, estaba acá, en el Chaco. Y a partir de entonces se inicia un capítulo nuevo en su vida. ¿Es así? Es así. Todas las cosas creo que no son fortuitas. O sea, no es que esto pasó, este lugar pasó. Este lugar creo que llegó después de un montón de cosas que se dieron en mi vida. Uno
le gusta mucho lo que hace. A mí me gusta la salud. Obviamente que siempre va a haber problemas, pero llegar acá fue un trabajo diferente. ¿Qué quiere decir? Muchas veces cuando uno está en el hospital dice, bueno, el ministro de Salud es de este partido y por eso está. Yo no tengo... Uno de los defectos a veces que la gente me habla es, ¿de qué partido sos? Yo generalmente no tengo un partidismo, sino veo que lo que mejor se puede hacer para la gente es lo que conviene. Y dentro de esta carrera en salud pública, que creo que una de las cosas más importantes que yo hice en la medicina, de ser un médico contrato de obra, generar, porque también hay que pelear la ubicación. No todo es que el Estado tiene que darse. El contrato de obra ese lo comencé en el 2003, en el 2008 hicimos un movimiento de autoconvocado, que juntamos un montón de gente, fuimos a la cámara, hablamos por radio, las primeras veces que salíamos a la radio, para pasar a planta, y en el 2008 hicimos un pase a planta para un montón de precarizados de salud, pasar a planta, mientras hacía mi asistencia en la terapia intensiva. También se ha formado dentro de un grupo de médicos, hicimos la gremial médica, que en este momento a veces tenemos diferencias por la ubicación que tengo, pero la gremial médica se ha establecido. Hemos organizado una terapia intensiva con mis compañeras de terapia intensiva, que es una muy buena terapia intensiva, y por todas esas características, un día me ofrecen la dirección del hospital pediátrico. Creo que era un momento de mi vida como el actual, que uno tiene capacidad, no digo que soy joven, pero tengo ganas de pasarme muchas horas del día haciendo cosas, porque esto es así, hay que comprometerse, aunque venga mal la cosa, hay que comprometerse. Vamos a tener errores, pero hay que solucionarlos, o si hay errores hay que aceptarlos, y agarramos la dirección del hospital. La dirección del hospital pediátrico para mí es un orgullo porque hemos generado algunos cambios dentro del hospital y los puedo estar terminando algunos siendo ministro, porque muchas veces un director de hospital no tiene una capacidad de generar todos los cambios porque depende de una estructura superior, pero comenzamos como directores, mi subsecretario y yo, hicimos algunos cambios que lo podemos terminar, si Dios quiere, en el ministerio. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor atención. Esto es la carrera que tiene todo el sistema médico, y en este momento llegué a lo que cualquier médico con cierta aspiración le interesaría llegar, sin llegar a ser ministro de Salud Pública de la provincia. Obviamente que esto es un cargo de funcionario y puede mañana ya no estar más. Yo voy a tener muchos años más en salud pública porque al ser precarizado tanto tiempo y pasar recién en el 2003, 2011 a planta, tengo recién 7 años de planta funcional, o sea, me queda, después del ministerio, me queda de vuelta a volver a mi terapia intensiva y terminar o jubilarme dentro del sistema de salud. Así que muchas de estas cosas que las estoy generando y a veces cuestan y a veces no salen y a veces hay mucha burocracia, los paros, es permanentemente lo que yo viví en el sistema de salud. Desde que ingresé a lo que estamos ahora, no por un gobierno, el sistema de salud ha cambiado. La gente ha mejorado. La atención a veces es deficiente, sí, y lo reconozco, pero mucho ha cambiado nuestro sistema de salud, muchas mejoras hemos tenido, tenemos mucho camino para recorrer, mucho camino que capaz que no lo termine yo. Como vuelvo a decir, lo mejor es un proceso, ese proceso puede ser de 1 año, 10 años, obviamente que uno tiene un tiempo en este lugar, tiempo político, tiempo de elección o el mismo tiempo del cansancio. Estos lugares cansan. Yo desde el 2016 hasta ahora permanentemente estoy en la gestión y la gestión cansa. No cansa a veces de trabajo, sino a veces se desilusiona uno. Quiere hacer algunas cosas y hay mucha gente que dice que no. Y hay veces que a uno le sale algunas cosas en salud que parecen importantes, pero la gente no la valora tanto. Hemos hecho 2 o 3 cambios
en este momento del sistema provincial de salud, que quizás ven más los defectos que las virtudes del sistema de salud, pero permanentemente uno tiene que estar comprometido y con ganas. Y esto creo que en este momento es mi momento. Doctor Zapico, yo le agradezco el tiempo que nos ha dispensado, en nombre de la audiencia, todo lo que nos ha contado, pero me sucede con usted que me ha contado mucho y cuando me pongo a pensar veo que tiene muchísimo más por contar. Y yo quisiera que nuestra audiencia estuviese más empapada de los temas de la salud para cuidar su propia salud. Es decir, que quien conoce mejor el sistema puede mejor insertarse en él. Todo esto lo dejamos para una próxima reunión. ¿Le parece bien? Sí, señor. Gracias. Gracias a usted. Con nosotros ha estado el doctor Zapico, ministro de Salud de la provincia del Chaco, quien en este momento se despide porque ya hace una hora que estamos con ustedes. Hasta la próxima.